Hoy en Sola Escritura. Las palabras de un hombre no pueden convencer a un pecador, es la palabra predicada fielmente de Dios, la que el Espíritu Santo utiliza para transformar el corazón del hombre pecador. Acompáñenos para juntos entender las verdades reveladas en la palabra de Dios y cómo vivirlas en nuestra vida diaria en este su podcast Sola Escritura. Saludos a todos los que nos ven a través del podcast Sola Escritura. Mi nombre es Brasni López, soy el pastor de la iglesia presbiteriana Sola Escritura en el pueblo de Arroyo y estoy acompañado en esta ocasión del anciano Jonathan Layana. Saludos, muy buenos saludos a todos los radio oyentes en este, ¿verdad? En este podcast. Hoy vamos a estar hablando de uno de los medios de gracia que Dios ha entregado a la iglesia, que es la predicación. Existen tres medios de gracia en la adoración pública, que es la predicación, la oración y los sacramentos. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de la predicación de la palabra de Dios. Entendemos que hay muchos errores en la iglesia moderna, evangélica, donde realmente no se le da la importancia a lo que es la predicación de la palabra de Dios, sino que han utilizado otros elementos que no están prescritos en la palabra de Dios como válidos para ponerlo en la adoración pública. Uno de lo que vemos hoy día es que inclusive no se predica la palabra, que se queda la música y supuestamente es el Espíritu Santo moviendo a la iglesia cuando realmente no hay ningún tipo de instrucción, ningún tipo de alimento espiritual para la iglesia. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Y hoy vamos a estar hablando entonces de lo que es la importancia de la predicación, especialmente la predicación expositiva. Nosotros contamos con una confesión de fe que no es otra cosa que una exposición de lo que la palabra de Dios enseña. Y hay una de las preguntas que habla acerca de esto, que es la pregunta 155 del Catecismo Mayor de Westminster, y en su principio la contestación dice: el Espíritu de Dios hace que la lectura y especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de iluminar, convencer y humillar al pecador. Así que esto es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Si nosotros vamos a Nehemías 8:8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí lo que estamos viendo es que se leía la palabra de Dios y se explicaba la palabra de Dios. O sea, se leía y se exponía. Nosotros creemos en la lección continua, que es la predicación expositiva de la palabra de Dios, donde escogemos un libro de las Escrituras y vamos verso por verso, capítulo por capítulo, verso por verso, exponiendo, desmenuzando lo que es la revelación de Dios para el propósito de edificar a la iglesia y equipar a la iglesia con todo, para que hagan toda buena obra. Pero si no se tiene una exposición bíblica, el pecado no es confrontado, el pecador no se alimenta y el pecador no puede de ninguna manera venir al arrepentimiento del pecado. Inclusive el cristiano necesita esta exposición bíblica, no solamente el impío, el que no cree, sino el cristiano, el que ya ha sido salvo por la gracia de Dios, necesita la exposición de la palabra para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día no vemos esto. Eso es correcto. De hecho, lo que tú acabaste de leer en el Catecismo Mayor de la pregunta 155 enfatiza muy bien que dice que el medio eficaz, hay ¿verdad? Prácticamente la iglesia de hoy, sobre todo, la iglesia de hoy, que hoy día prácticamente, como tú mencionaste, ha estado alejándose de esta gran verdad de que la palabra, la predicación, la exposición de la palabra, la lectura de la palabra, es lo central para que ese medio sea eficaz, que por medio, obviamente, ¿verdad? Ese es el medio eficaz por la cual Dios ilumina al hombre, habla al hombre, le abre el entendimiento y lo conduce a Cristo. Este es el medio eficaz realmente que Dios mismo en su palabra nos ha dicho que es el medio que Él utiliza
para hablarle al corazón del hombre y transformar el corazón del hombre. Sí, es la única manera de convencer al hombre. Obviamente, las palabras de un hombre no pueden convencer a un pecador. Es la palabra predicada fielmente de Dios la que el Espíritu Santo utiliza para transformar el corazón del hombre pecador. Pero la música no transforma al hombre. Otra cosa que han añadido, también lo que son los testimonios dentro de la iglesia. Estos son instrumentos, ¿verdad?, que ellos han utilizado y métodos que se han utilizado para convencer al hombre de la verdad. Utilizan su propio testimonio para comunicar, ¿verdad?, algo, quizás ellos pensando que de esa forma pueden convencer al hombre. Mientras que la Escritura muy bien establece que es la exposición, la predicación de la palabra de Dios la que convence y lo lleva a Cristo. No es nuestro testimonio, no es la música, ni alguna otra cosa, sino lo que la palabra realmente enfatiza, que es la palabra de Dios la que es eficaz. Es que lo que hoy día se ha ido, y lo hemos visto por muchos años ya, el ecumenismo, ¿no? el emocionalismo, donde quieren tocar las emociones, o el pragmatismo, que es para que la iglesia esté llena. Exacto. Pero entonces no se predica la palabra, porque realmente una iglesia que predique la palabra de Dios es una iglesia que va a confrontar a sus miembros, que va a confrontar a su visita, y al fin y al cabo no le va a agradar a todos. Pero hoy día quieren agradarle a todos. Y lamentablemente o tienen una predicación emotiva, una predicación de emoción, una predicación terapéutica, donde se le habla a la persona que es un campeón, que puede lograr sus sueños, que Dios va a cumplir sus demandas, y eso no es lo que vemos en el Evangelio. Y hay otras que realmente no predican absolutamente nada, sino que se dejan llevar por el flow de la adoración. Tienen la música y dicen, no, hoy no vamos a predicar porque el Espíritu Santo se está manifestando en este lugar. Pero eso es pura mentira. Eso es pura mentira. La única manera que un cristiano puede edificarse es por medio de la palabra de Dios. La única manera que un impío puede venir a los pies de Cristo es por medio de la exposición de la palabra. No se puede hacer más nada. Exacto. El pasaje que tú leíste de Nehemías, que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, que lo que estamos hablando es que la emoción está por encima de la razón en nuestra, ¿verdad?, en nuestro actual, lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Lo que se ha movido más bien es mover las emociones, instrumentos o métodos que puedan convencer al hombre por medio de las emociones y no por medio de la razón. Entonces, la palabra muy bien enfatiza que ponían el sentido. Era la razón lo que estaba por encima de las emociones. Ahora, que hubiera una emoción luego, claro, es parte, ¿verdad?, de nosotros como seres humanos que nuestra razón sea movida y traiga emociones. Pero no puede haber una emoción para que entre la razón. Eso ya, la emoción toma control, realmente la razón no va a entrar ahí. Exacto. Y Hechos capítulo 26, verso 18, dice acerca de la predicación, ¿verdad?, acerca de la exposición de la palabra. Cuando se expuso la palabra, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que está en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que la palabra de Dios es la que ocurre, la que trae se puede decir, esta obra sobrenatural. Es un medio de gracias que Dios ha dado. Como tú dijiste al principio, el testimonio no salva a nadie. El testimonio puede ser una manera de tú conectar con algunas personas, de que otra persona pueda quizás identificarse contigo, cierto, pero no es suficiente para salvar a una persona. O sea, si tú quieres, puedes dar tu testimonio, pero tienes que predicar, tienes que articular el evangelio, tienes que decirle a esa persona que por sus pecados está separada de Dios, que está dirigida a la ira de Dios, y que la fe en el Cristo Jesús solamente es lo único que puede salvar a la persona. Y esto es lo que tiene que haber en una predicación bíblica, donde se hable del pecado, donde se hable de Cristo como el único redentor, donde se hable de Cristo resucitado, donde se hable de que la fe, solo la fe en Cristo Jesús solamente puede
Sí, lograr el perdón de los pecados. Pero fuera de la predicación no hay absolutamente nada, no hay esperanza de salvación. es exactamente lo que el apóstol Pablo decía, que no se avergonzaba del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios. O sea, el poder de transformar, de convencer, de humillar, de que el hombre pueda reconocer su condición de pecador solamente por medio del evangelio, no por el testimonio ni la música. Y ese es lo que la iglesia de hoy necesita hacer, predicar y centrarse en la predicación, la exposición de la palabra de Dios, si realmente quiere transformar esta sociedad que cada vez más está en decadencia, está la ausencia de lo moral, la ausencia de los valores en la familia, cada vez más va en crecimiento, porque se ha apartado realmente de lo que la Escritura establece, que es la predicación, la exposición, la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios, no de otra cosa. Y por eso vemos personas que se llaman ser cristianas y no tienen ninguna evidencia de un arrepentimiento. O personas que dicen, yo voy a la iglesia domingo tras domingo, pero su cosmovisión, su manera de ver la vida, sus convicciones, sus creencias, no van de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué? Porque esa iglesia donde va, ese pastor que está allí, realmente no los equipa en la palabra de Dios, no los confronta con su pecado, no los alimenta espiritualmente, por lo tanto, no tienen esa convicción fuerte del cristianismo en su vida. Yo creo que es una de las cosas que tú mencionaste sobre el pragmatismo, que ha sido de gran influencia dentro de la iglesia. El pastor hoy día está tan acostumbrado a este tipo de método que quizás podríamos decir, ¿verdad?, que hay algunos pastores que han comenzado a instruirse mejor en la palabra, a ver realmente que es la palabra, que Dios lo está llamando a predicar la palabra y no es otra cosa lo que debe de hacer. Y tiene temor de que cuando comience a predicar la palabra, como realmente está trazada, como Pablo le dice a Timoteo, traza bien, ¿verdad?, esa enseñanza, que sea bien, que sea la instrucción, sea como la Escritura establece, tiene temor de que la iglesia se vacíe. Pues mira, que tome lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles. Cuando uno de los apóstoles, si no me equivoco fue Pedro, que se acerca a Jesús y le dice, Señor, estabas hablando muy fuerte, se está yendo la gente. Que él le contesta, ¿te quieres ir tú también? Realmente es lo que debe estar por encima de cualquier método o cualquier enseñanza, ¿verdad?, que venga de filosofías humanas, estrategias de que esté envuelto el pragmatismo ahí. Debe estar la enseñanza y la predicación de la Escritura. Ahora, también es importante la preparación del ministro. Correcto. Porque hoy día también vemos y hace años lo hemos visto, un antiintelectualismo donde el pastor no debe estudiar, donde el pastor no se debe instruir, donde el pastor solamente debe dejarse llevar por el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que alimenta a las personas. Una persona, si usted tiene un pastor que le dice, no, yo me dejo llevar por el Espíritu Santo, usted salga corriendo porque eso es pura mentira. Lo que le está dando como alimento es nada, es absolutamente nada. Es importante que un pastor tenga una preparación académica, o al menos que el pastor pueda ser un estudioso de la palabra de Dios, que quiera estudiar la palabra de Dios, que tenga pasión por la palabra de Dios, porque depende de ese estudio que tenga, es como va a alimentar a las ovejas. Y también la iglesia debe tener en alta estima lo que es la palabra de Dios, la predicación, para que le dé ese espacio a su pastor a que realmente escudriña, de que estudie teología, de que estudie apologética, de que estudie la iglesia. Todo este tipo de cosas es para el beneficio en sí de alimentar a las ovejas de Él, a las ovejas, al fin a las ovejas del Señor Jesucristo. Pero hemos visto un antiintelectualismo donde no se debe estudiar, no deben estudiar, porque eso, la letra mata. Mira, la falta de conocimiento lo está matando y está matando a su congregación. Nosotros tenemos como pastores buscar el conocer más a Cristo por medio de su palabra. Y de las maneras en que la iglesia reformada ha visto por muchos años una predicación que beneficie a la congregación, como dije antes, la predicación expositiva. Inclusive si usted no hace predicaciones positivas, al menos que el texto que usted tenga, usted lo desmenuce, usted lo estudie, usted lo explique a la congregación. Pero
que entonces la iglesia pueda beneficiarse. La predicación expositiva precisamente es exponer la palabra, es ir verso por verso, capítulo por capítulo, desmenuzar, explicar y, importante, aplicarla a estos tiempos y a la iglesia. Esa es la predicación expositiva. Entendemos que es la mejor manera. Juan Calvino, Lutero, Zwinglio, Bullinger, todo este tipo de predicadores, estos reformadores que estuvieron al principio del siglo XVII, siglo XVII, siglo XVIII, que predicaban la palabra de Dios expositiva, y no solamente una vez, las ponían durante la semana, inclusive durante todos los días de la semana ellos estaban predicando la palabra y la iglesia estaba bien preparada en la palabra de Dios. Así que el que nos ve, déjeme decirle que un concierto cristiano no le va a dar un crecimiento espiritual. Una adoración un domingo en la mañana sin predicación no le va a dar un crecimiento espiritual. Se necesita la predicación expositiva de la palabra de Dios. Sí, es como tú muy bien mencionaste, que el ministro tiene que estar preparado, educado, porque su llamado es enseñar. Él es un maestro para la grey del Señor, para las ovejas del Señor. Entonces, si tenemos ministros que no conocen la palabra de Dios, obviamente la iglesia va a estar en escasez, ¿verdad?, de conocimiento y va a estar desnutrida. O sea que prácticamente podemos decir que hay un analfabetismo bíblico dentro de la misma congregación. Esto afecta no solo a la iglesia, esto también se refleja fuera de la iglesia. Nuestra sociedad, donde realmente vemos como yo mencioné ahorita, el crecimiento de lo inmoral, de la escasez, ¿verdad?, de los valores. Y realmente ahora cada vez más vemos una sociedad que es enemiga de la verdad, que es enemiga de la razón, que es enemiga de la conciencia, que es enemiga de lo intelectual, donde el hombre, en vez de poner su ser y su mente realmente, ¿verdad?, a razonar por medio de la Escritura, es todo lo contrario. Es realmente dejarse llevar por sus deseos carnales, por sus emociones. Y realmente con nosotros, siendo nosotros la luz del mundo, si tenemos líderes que realmente no instruyen a la iglesia no puede ser un impacto a la sociedad. Entonces, vemos como ya podemos escoger en nuestros países líderes que están en contra claramente de la verdad de Dios, de la Escritura, y no solamente en contra, son capaces de perseguir a la iglesia porque predica la verdad. Y realmente, obviamente, ¿verdad?, esto ha sido un impacto no tan solo a la iglesia, sino también a la sociedad, porque se refleja en la sociedad. Es como, ¿verdad?, repitiendo lo que Nehemías, el pasaje de Nehemías nos enseña, que leían el libro, estaban leyendo la ley de Dios, y dice que ellos ponían el sentido, estaban enfocados en lo que se estaba leyendo. O sea que era ejercida la razón por la cual ellos podían llegar al entendimiento realmente de lo que era la ley y cómo debían obedecer la ley. La iglesia tiene que realmente entender esto. Si usted tiene un líder que no se educa, que no se enfoca en enseñar la palabra de Dios como está trazada, como está establecida, realmente una de dos cosas. Si tienen la potestad como iglesia de reunirse y hablar con su pastor y realmente señalar las faltas que tiene su pastor, hágalo. O si no, huya de allí. Porque usted tiene la potestad realmente de velar por su vida espiritual. Y la de su familia. Y la de su familia. Y usted debe de buscar una iglesia que predique la sana doctrina y que sus líderes realmente estén enfocados en enseñar e instruir. Porque usted no va a saltar y brincar frente a Cristo cuando esté en la gloria. Usted con el uso de la razón, usted va a adorar al Señor. Usted no va a adorar al Señor con las emociones. Las emociones vienen después de que la razón realmente ha hecho un impacto en su vida, pero no va a usar las emociones sin la razón. Hay que irnos y centrarnos realmente en esto, que es lo que el pastor Bragni López ha traído en este estudio. Este episodio. Así que damos gracias a todos los que nos han escuchado y han visto a través de las redes y el podcast. Así que esperemos que haya sido de gran edificación para ustedes. No nos quedamos aquí, sino que pronto vamos a tener inclusive otro episodio
de este podcast Sola Escritura. Así que Dios les bendiga a todos. Nos veremos hasta la próxima. Dios los bendiga.